Bienvenido de nuevo a mi canal Vivir Mejor con Arabela. Ya sé que he estado un tiempo ausente por aquí porque bueno, he estado más absorbida por el otro proyecto que lo tenéis aquí en la descripción de este mismo canal, que es el otro canal que tengo, Arabela Meditaciones, que bueno, como es mi gran pasión, las meditaciones, bueno, me ha tenido la verdad bastante absorbida, pero no quiere decir que esta otra pasión también mía, que es bueno, pues la ciencia, las investigaciones, la medicina, todo lo que es el cuidado físico, la dietética, la nutrición, la farmacia, los consejos, el bienestar físico, bueno, el ejercicio y todo esto. Lo he dejado de lado, no me ha dejado de gustar ni mucho menos y lo sigo, o sea, me sigue gustando y cada día más. Sin embargo, una de mis grandes pasiones y de mis grandes es el cuidado y el emocional y mental. Desde luego, siempre tiene que ir a la vez, por tanto, por eso no dejo de equilibrarlo, así que aquí estoy para equilibrar otra vez la balanza. Y hoy os vengo a hablar de las defensas. Como ya veis, aquí en España pues es invierno y estoy un poco agatarrada y por tanto qué mejor ocasión que hablaros de las defensas que esta que se me ha ocurrido. Digo, mira, si yo lo necesito, seguro que hay algún otro que seguro que le viene bien el vídeo. Bueno, pues dicho esto, bueno, la inmunidad cruzada, voy a hablar del primer concepto que voy a decidir explicaros. Pues la inmunidad cruzada no es ni más ni menos que nuestro ejército de anticuerpos, nuestros soldaditos que están ahí a la defensa cuando entra una amenaza, un intruso, un enemigo, un virus, una bacteria o lo que sea, pues que reciben un máster en defensa personal, en defensa propia, en lucha, y reciben unas clases, un entrenamiento, ¿vale?, de este ejército. Entonces están preparados para la lucha. Una vez que lucha contra ese enemigo ya están más que preparados, entre la formación que han recibido y lo que es la lucha en sí, que ya han luchado en la guerra, en su primera guerra. Bueno, pues ya están más que preparados para luchar contra cualquier otro microorganismo. Por eso se llama cruzada, porque una vez que han luchado contra un virus, pueden luchar contra una bacteria o un hongo o cualquier otro microorganismo que entre, porque ellos tienen la base, lo que es la técnica de la lucha, en general, contra cualquier enemigo. Después os voy a hablar de la proteína ApoD, la apolipoproteína D. ¿Qué es lo que hace esta proteína? Hay varios factores que lo aumenta, hace que lo aumente. Sobre todo es la edad, las enfermedades crónicas hace que aumente, y luego pues bueno, pues una mala dieta, comer ultraprocesados, en fin. No comer alimentos frescos, obviamente, y demás. Hay varios factores, pero entre ellas quedaros con la edad. Por eso las personas mayores son más vulnerables, porque esta proteína la tienen bastante más alta y por tanto es la que más complicaciones trae. Ahora os voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que hace esta proteína? Daña las mitocondrias de las células. Y si se dañan estas mitocondrias, ¿qué es lo que hacen? Es que al dañarse estas mitocondrias dentro de las células, lo que hacen es que bloquean el interferón. Al bloquearse el interferón, bueno, pues lo que hace es que nos quedemos sin escudo viral, sin escudo para las defensas. Por tanto, bueno, pues nos quedamos vulnerables, nos quedamos indefensos ante las amenazas. Así que por eso ya tenéis aquí la explicación de por qué las personas mayores son más vulnerables y las personas con enfermedades crónicas ante todo tipo de ataques de este tipo de infecciones víricas o bacterianas o cualquier infección, ¿no? De cualquier índole. Así que, por tanto, el aumento de esta proteína se ha visto claramente que lo que aumenta son las complicaciones y la gravedad de las enfermedades, sobre todo en las gripes. Vale, el avance científico en esta línea, sobre todo hay líneas de investigación, sobre todo en la gripe A. El ortomyxovirus, que es el responsable de la gripe A en humanos, porque la gripe A se da en humanos, pero luego hay líneas de investigación
en la B, la C y la D, que estas son en animales. Si os suena la gripe aviar, pues bueno, hay investigaciones también en esa línea, porque se ha visto que ha traído bastante complicaciones el paso de la gripe de las aves a los humanos, o sea, de los animales a los humanos. Entonces han pensado que sería bueno que trataran los animales y con ello pues proteger, así al proteger los animales protegemos los humanos, así pues si los animales están sanos no pasa digamos a los humanos, y ya tenemos las dos cosas protegidas en los seres vivos en general, los animales y los humanos. Por tanto, hay estas líneas de investigación, pero para que lo sepáis, sobre todo en el ortomyxovirus, que es el que trae de cabeza al mundo de la investigación el planeta, ¿vale? Porque no dan con la clave, pero parece ser que en ello estamos. Todavía están en investigación con ratones, pero parece que sí que en ello estamos, y consiste en unos anticuerpos monoclonales que actúan contra estos virus, y bueno, están por probar todavía en la fase de que se va a tener que probar en humanos para ver su eficacia. Parece ser que de momento en ratones han dado bastante buenos resultados. Después, bueno, las medidas ya sabéis que siempre es ventilar bien, intentar evitar el transporte público, y si lo utilizamos, pues tomar las medidas necesarias, ser precavidos y demás. El ejercicio, dormir bien, ejercicio físico, hacer ejercicio es muy bueno, estando malos. Ventilar, hemos dicho, dormir bien, alimentarse bien, comer fresco, y sobre todo bajar el estrés, y no se me olviden las vacunas, ¿vale? Yo los pondría las primeras porque es la primera, digamos, primera medida que debería de estar en nuestra lista de medidas preventivas. Después, desde la dietética, contaros desde la dietética, la nutrición y todo lo que a mí me apasiona también, contaros que la inmunonutrición es una de las medidas que también podemos aplicar, desde luego, y muy fácil desde casa, con nuestra misma alimentación. ¿Cuál es la primera que yo aconsejaría? La microbiota intestinal. No se nos olvide que el intestino no solamente tiene función de absorción y de desecho, ¿vale? Que también tiene función inmunitaria. Para los que no lo sepan, pues ya se lo dejo aquí dicho, y para los que ya lo sepan, pues bueno, ya os lo vuelvo a repetir para que lo recordéis, que tiene una función muy importante en el sistema inmunitario, y que es muy importante cuando estemos malos de cualquier tipo de ataque o de enfermedad. Tener la microbiota intestinal siempre va a jugar a nuestro favor para tener una más favorable curación y más rápida. Pues tener una dieta que no sea monótona, que sea muy variada. Ya sé que me vais a decir, pues que sí, lo mismo de siempre, sí, pero es que es verdad, tener frutas, verduras y luego carnes, pescados y tener una dieta variada, pues siempre influye, y por supuesto a mejor. Y no se nos olvide los antioxidantes, ¿vale? Las vitaminas. Las frutas, pues sobre todo la vitamina C, como no podía ser de otra manera, en los cítricos, las naranjas, los kiwis, ¿vale? Las verduras, pues un ejemplo, el pimiento mismo, o sea que tenemos muchos ejemplos. No me voy ahora a liar a poner ejemplos porque bueno, lo podéis encontrar, pero solo me centro en que la vitamina C como antioxidante y demás. La vitamina E, bueno, pues un ejemplo, el aceite de oliva mismamente le tenéis, siempre en crudo, por supuesto, mejor, ¿vale? El zinc, pescados, sobre todo en los frutos secos, en las legumbres, ¿vale? Están en todas las legumbres, la carne también. La microbiota, como hemos dicho, sobre todo en el yogur, en los lactobacillus. Yo desde aquí, bueno, me centro, no voy a decir que si no aconsejo, no, sino que yo aconsejo los que están refrigerados, es decir, en frío, ¿vale? Todos los yogures bebibles o lo que sea que contengan lactobacillus, pero refrigerados. Y con eso lo dejo dicho, porque el lactobacillus vive y tiene mejores beneficios si vive en frío. Así que desde aquí lo dejo como consejo.
Después la vitamina D, no se nos olvide que la vitamina D muchas veces solamente con tomarla con los alimentos, y si somos veganos pues a lo mejor no la tenemos porque está en los huevos, en los pescados grasos sobre todo, ya sabemos, el arenque, la sardina, la caballa, el salmón, en fin, los cereales integrales, los huevos, las setas. Entonces, bueno, pues también que no se nos olvide que nos tiene que dar el sol, porque la vitamina D tiene que ser activada por los rayos solares. La podemos tomar, pero si nos salimos fuera al sol, a que nos dé el sol, no se nos activa. Así que no se nos olvide también salir al aire libre, es una de las medidas que nos puede mejorar las defensas. O sea, hacer ejercicio al aire libre, salir a dar un paseo, a ventilar bien la habitación, todo lo que es aire libre, salir afuera es salud. Así que por todos los sitios por donde lo queráis coger, este consejo es salud. Y desde aquí también dejo dicho como consejo de farmacia complementos alimenticios. No me gusta llamarles suplementos porque no suplementan nada, ¿vale? No tenemos que suplementar nada, tenemos que comer de todo y que nuestra dieta sea variada. Pero si en algún momento tenemos que complementarlo, por la razón que sea, porque hemos estado mal o si nos hemos alimentado mal una época, una temporada o lo que sea, ¿no? Por la razón que sea, no hemos comido adecuadamente o no nos ha sido posible por la circunstancia que sea y necesitamos complementarlo, o porque consideramos que pues hemos salido de una enfermedad que nos ha dejado un poco débiles y necesitamos reponer, pues a lo mejor pueda estar aconsejado, o si somos veganos o somos vegetarianos y quizá tenemos carencia en algún tipo de vitamina o demás, pues pueda estar justificado, pero siempre con un buen consejo y con un buen asesoramiento por alguien que sepáis que os dé seguridad, que os pueda aconsejar bien, vuestro médico por supuestísimo, y si no, pues en la farmacia buscar un buen consejo, alguien que os dé seguridad, que tenga una buena formación y que sepa de lo que se está hablando, porque muchas veces también os lo venden así, hay que saber qué se vende y qué se aconseja, qué contraindicaciones tiene, y si esa persona tiene una formación para poderte dar ese consejo y pues tiene los conocimientos para darte ese consejo, ¿vale? En cuanto al complemento alimenticio, a sus contraindicaciones, a si lo puedes tomar o no, si te puede hacer alguna pregunta sobre si tomas alguna medicación o si tienes alguna enfermedad que no puedas tomarlo, etcétera. Dicho esto, ¿vale? Los complementos para mejorar las defensas, si todas las circunstancias se dan de que sí, que lo puedes tomar, no tienes ninguna contraindicación, en fin, que ya hemos llegado a ese punto y lo puedes tomar, podría ser que mejores tus defensas con el reishi, shiitake, maitake, mejora el sistema inmunitario, la equinacia también, el propóleo. Hay muchas opciones, pero os quiero hablar del shiitake reishi, shiitake maitake, que son unos hongos, unas setas de origen básicamente japonés, más o menos. Ha habido controversias de dónde viene, pero vamos a centrarnos en dejarlo en japonés, ¿vale? Que vienen de Japón. Entonces, esas setas lo que hacen es que mejoran el sistema inmunitario, no solamente a nivel de defensa como tal, sino que también a nivel de alergias. El sistema inmunitario, en cuanto a las alergias, me refiero a las alergias, ojo, cuidado, sobre todo las ambientales, cuando hablo de ello, a las que cursan con rinitis, sobre todo, es decir, con el moquillo, que tienes los estornudos en primavera o tal por el polen, y son ambientales de temporadas de la primavera misma o del verano, lo que sea, el polen, quiero decir ambiental, de fuera. Esas mejoran también. Así que bueno, desde aquí ya os digo que esto podría mejorar, pero ya os digo, alguien en una farmacia que tenga una formación en fitoterapia, en complementos alimenticios, en dietética, un farmacéutico con una buena formación, que ya de por sí la tiene, pero si tiene añadido algún tipo de máster o en este tipo de complementos que son añadidos un poquito la fitoterapia, sería una buena opción para que podáis mejorar si así lo deseáis y las circunstancias todas se dan para ello,
que podáis mejorar vuestras defensas en este invierno. Deseo de todo corazón que estéis bien, que no os pilléis ningún virus si podéis evitarlo, ¿vale? Y si lo cogéis, pues intentar llevarlo de la mejor forma posible, con la mejor sonrisa, porque ya sabéis que también el ánimo, como no podía ser de otra manera, mejora bastante y alivia y aligera la carga que trae el malestar de este tipo de enfermedades estacionales que, bueno, que no podemos a veces escapar de su mirada y nos atrapa, y bueno, pues hay que llevarlo de la mejor manera que se pueda. Así que desde aquí os deseo que os cuidéis mucho, que os miméis, que os queráis, que busquéis siempre el bienestar pleno en general, no solamente físico, sino también vuestro por dentro, emocional, mental, y bueno, que siempre busquéis tener una actitud positiva ante la vida, ante las adversidades también y ante todo. Así que desde aquí os mando los mejores deseos. Espero que te haya gustado el vídeo, y si es así, pues te invito a que te suscribas al canal. Ya sabes que esto ayuda mucho a que, bueno, pues esto llegue a más personas que quizá les pueda gustar este tipo de contenido y este tipo de consejos y de vídeos. Que le des un like, me comentes qué es lo que te ha gustado, si tienes alguna duda o quieres decirme algo, te leeré encantada. Compartir el vídeo y bueno, pues hasta la próxima. Yo aquí te espero y desde luego con mucha ilusión de volver a verte. Así que cuídate y nos vemos en la próxima. Un beso, chao.